Hoy concluimos el tema de las memorias. Probablemente, y esto es un tema poco tocado, poco abordado dentro del contexto de las iglesias, naturalmente porque la memoria es un proceso complejo neurológico cerebral, ¿verdad? Y aquí vengo pues a traer algunos aspectos. Quiero aclarar algo, y esto es una actualización de información con respecto a las memorias. Yo soy neurocientífico, yo soy científico del cerebro, punto. Estoy en mi blog de neurociencia tengo más de 500,000 investigaciones que me llegan a mí, ¿ok? Claro, no necesito tantas, pero voy tomando muchas de ellas que actualizan la información y la tienen relevante, y por lo tanto mucha de esa información que se actualiza, información que tenemos de hace 30, 20 años, 40 años atrás, pues se queda caducada. Antes se decía que la memoria era el hipocampo, una estructura del cerebro que las guardaba. Ya eso se descartó, claro, eso se descartó. En la realidad, todo el cerebro es la memoria guarda memoria, fraccionada en todo el cerebro. ¿Ok? Esa es la información correcta, actualizada y corroborada. Lo que sucede es que el hipocampo es el coordinador de tratar de localizarla donde está cuando se hace falta. El hipocampo es el coordinador de tratar de localizar esa memoria donde está conservada. No es el que la guarda. Porque siempre se había dicho el hipocampo es el que te guarda la memoria. No. En estudios neurocientíficos te dicen, mira, ¿dónde está? Y el hipocampo hace esa función. Ahora, el detalle es que tenemos la mayor capacidad de conservar, generar, evocar, consolidar memoria de todas las especies que están viviendo. Nosotros somos la especie humana, no solo la especie que más conservamos memoria y por mucho, sino que somos la especie que más la utilizamos y somos la especie que más dependemos de ellas. ¡Wow! Mire qué nueva información, ¿ok? Claro, tanto dependemos de ellas, de las memorias, que las mismas memorias, ya cuando nos dimos cuenta que las investigamos a fondo, ellas estaban definiendo nuestros rasgos. O sea, ellas estaban presentes ahí, de alguna manera marcando nuestra personalidad, nuestros rasgos, nuestro estilo, la formación nuestra misma, los aprendizajes. Por decirlo así, las memorias juegan un papel súper protagónico en la especie humana. Y no lo sabíamos. Pero protagónico de primer orden desde siempre. Porque todo lo que de alguna manera se consolida, se evoca, se maneja, se estructura y se queda ahí impregnada en nuestro, ¿sabe una cosa? Va a definir algo en nuestras vidas. Sí, yo me imagino, Sí, yo me imagino que eso de alguna manera está relacionado o asociado con el elemento de conocimiento, porque las memorias están obviamente relacionadas o vinculadas con experiencias, están relacionadas con cosas que nosotros vamos viviendo, que se van almacenando, que se le atribuye no solo contexto, sino se le atribuyen emociones relacionadas y demás. Y me imagino que eso a lo largo de nuestra vida provocará también reacciones, decisiones, o sea que realmente... Claro, ellas están jugando papel protagónico en todos los órdenes de nuestra vida. Y no disimuladas. No. Activas y protagónicas. La palabra es, nuestras memorias son un proceso activo y protagónico en nuestras vidas. Punto. Que yo no lo sepa, pues eso es otra cosa. ¿Ok? Ahora, si ese papel primordial juegan las memorias en nuestra especie humana, inclusive el diario vivir, la formulación. Mire, si yo le pregunto a todo el mundo ahora mismo, no solamente de las memorias suyas en la individualidad, si yo le pregunto a todo el mundo, ¿qué es lo que tenía Moisés cuando Dios le dio la orden que cruzara el mar rojo? ¿Qué es lo que tenía en la mano? ¿Qué es lo que tú me contestas? Una vara. Una vara. Observa esto. En el segundo tú me acabas de decir una vara, pero tú no estabas allí. ¿Lo notas? Quien estaba allí era Moisés. Claro. Y la orden la recibió Moisés. Lo que pasa es que Moisés, el evento tan grande y tan significativo,
lo escribió, lo esbozó, lo comentó para adelante. Y en la medida que fue avanzando, que todo el mundo fue creyendo, ¿sabes una cosa? Cuando tú lo creíste, ya tú lo hiciste en memoria tuya. Pero no es que hiciste el evento en memoria tuya. Es que hiciste el sentido, la definición, la razón y la prerrogativa por qué Dios le dijo, no es hora de hacer esto, es hora de coger esa vara y sigue hacia adelante. ¿Ok? Cuando yo lo interpreto en la distancia, aunque eso haya pasado hace 3,000 años atrás, todavía la definición, el sentido, el significado y la trascendencia de lo que conservó la memoria, cuando yo la tengo, simplemente, mira, Moisés tenía una vara, todavía está haciendo efectos en mí. ¡Wow! Lo mismo que le dijo Dios, cómo aplica lo que Dios le pretendió decir, sigue hacia adelante en tu vida ahora. Y sabes una que la memoria es la que está ahí diciéndome todas esas prerrogativas. Por lo cual, si este rol tan grande y tan significativo y tan amplio y tan trascendental, único, en todo, puedo estar yo hablando un buen rato aquí y no me voy a cansar de decir las implicaciones y la importancia que tiene la memoria. Pues entonces, una singularidad tan grande y tan grande y tan grande, y Dios está usándola. Cuando se presenta en Deuteronomio 6, diciéndole, y amarás a Jehová con todo tu corazón, tu alma y tu baja. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy. Miren lo que está diciendo. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás. Repetirás es, las tendrás en memoria protagónica. Porque repetir significa lo que conservaste de tu memoria, ponlo en forma de protagonista. La repetirás a tus hijos. Y después Dios dando órdenes, y las atarás a tu cuello y las pondrás como en tu frente como frontales y las escribirás en las tablas y se las contarás a tus hijos. Mire lo que Dios está diciendo con las memorias. Todo esto es las memorias en toda su diversidad. Y dice en el verso 12, y después dice que te cerré todo el orden que tú ibas a hacer con esto, que las memorias van a estar presentes. Y después él cierra con este énfasis. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de dejar de tener memoria sobre lo que yo te he dicho. ¡Wow! Ahí. ¡Wow! O sea, mi hermano, esto me vuela el cerebro. Es Dios emplazándonos. Es Dios diciendo, soy Dios dentro de las memorias. Porque dentro de las memorias que tú tienes era que yo iba a poner mi palabra. Era que yo iba a poner mi orden. Era que yo me iba a hacer Dios. Además, tanto es que Dios en Mateo 24:35 dice, y Él se toma la prerrogativa de decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Queriendo decir, mi palabra tiene memoria eterna. Y tú tienes que tomarla en cuenta. Porque yo fui el diseñador de las memorias, el que me ideé cuando en la creación yo estaba configurando cómo yo iba a diseñar la especie humana y cómo yo iba a hacer todas las cosas. Y para mí mismo me dije, si yo quiero que esa creación mía conserve la naturaleza y la esencia de lo que yo soy, yo mismo creo memorias y se las pongo. ¡Wow! ¡Wow! Doctor, y le pregunto, ¿verdad? Wow. Porque como usted decía ahorita, usted preguntó que tenía Moisés en la mano y Jerry rápido respondió, ¿verdad? Al segundo. Al segundo. Las memorias tienen un proceso de aprendizaje, porque debimos haber escuchado en algún momento que Moisés tenía una vara en la mano y eso se almacenó ahí. Hay un proceso de aprendizaje ligado al almacenamiento de las memorias, de la información. Claro. El aprendizaje es un espectro de múltiples procesos que ocurren y a causa de la secuela de esos múltiples procesos, a toda esa sombría yo le llamo aprendizaje. Claro. Así que el aprendizaje es un concepto bien amplio, bien amplio. Evocación, retención, modificación, repaso de todos esos procesos. Claro, la intención no era solamente ganar el conocimiento y retenerlo,
sino que el conocimiento que gano y que retengo me tiene que dar la habilidad, me tiene que dar una destreza, me tiene que dar alguna capacidad, me tiene que dar una referencia, me tiene que dar de alguna manera un adiestramiento, me da sentido, me da lo que es correcto y lo que no es correcto. O sea, la memoria, claro, dentro de los aprendizajes, claro, que me ayudan a consolidar, juegan un papel primordial. Por lo tanto, y después el Dios del cielo dice, y mire lo que dice, para yo asegurarme de que tú no te olvides de quién yo soy, yo te exijo a ti que tú medites en mi palabra, de día y de noche. Es decir, coge las memorias que yo he hecho y que ellas tú le tienes que dar el espacio y ser protagónicas de las memorias con que yo te estoy ordenando. Es que yo te emplazo a ti. Mire, pueblo de Dios, Dios nos está emplazando a que meditemos en su palabra de día y de noche. Me está queriendo decir en tu diario vivir. En tu diario vivir. Tú tienes que estar acordándote de mí. Para que surjan efectos. Claro. Hay que escribirlas, para hablarlo coloquialmente, escribirlas en nuestra memoria. Escribirlas, hablarla, conversarla, meditarla, definirla. Y surge el efecto en nuestra vida. Claro, es lo que está tratando. Va a tener la vigencia sobre las cuales ella se originó e inclusive van a ampliar el sentido, el significado, la definición. Claro, ahí viene lo que dice la doctora. Si no lo aplicamos, no hay un proceso de aprendizaje y de consolidación. Consolidación en la palabra. Consolidación para que se ejerza lo que Dios quiere en nosotros y lo que Dios quiere plasmar. Y lo que Dios conservó ahí. Okay. Y hasta ahí observo en esto. Estoy presentando a un Dios celoso por las memorias, punto. Es un Dios protagonista con las memorias nuestras. Porque hay gente que no tiene eso plasmado en su mente. Claro, no lo tienen. Se lo adjudican al Espíritu Santo. Un ejemplo, me llegó porque el Espíritu Santo me lo trajo. Por eso, pero aquí yo voy, aquí abriste. No, espérate. Y te voy a explicar por qué. Ahora sí te metiste profundo. Espérate. Y te voy a explicar por qué lo traigo. Mire, doctor, yo tengo una experiencia, en base a lo que usted me está hablando, viene a mi mente, viene a mi memoria, muy bien, que mi experiencia con mi papá, que ya partió con el Señor, a los 98 años, con una etapa avanzada o etapa 4 de Alzheimer, me hace mucho sentido lo que usted está diciendo de cómo mediante el aprendizaje que menciona la doctora en la vida espiritual de mi papá, un hombre que vivía para servirle a Dios, él tenía en sus memorias en algún lugar, porque no tengo la visión que tiene usted, ¿verdad? Desde neurocientífico, pero obviamente y nos está trayendo la teología de todo esto. Podía estar hace 2 segundos hablando incoherencias por su condición si mi esposa o yo como cuidadores de él poníamos la música o le invitábamos a orar. O le invitábamos a orar. Los le decíamos, de antes. Yo le decía, viejito, vamos a orar. Mi papá inmediatamente inclinaba su rostro si estaba sentadito y comenzaba a adorar a Dios. Porque al Espíritu Santo no le da Alzheimer. Probablemente cantaba el corito de hace 60 años atrás. Su favorito, de él. El corito favorito de él cuando ella se pase lista. Ok, muy bien. Vamos a dar una explicación. Escuche, tiene una explicación neurológica. Sí. Al ABC, vamos al ABC aquí. Mire, nuestra memoria episódica del aquí y el ahora. Nuestra memoria de trabajo, la del aquí y el ahora, necesita un montón de ingredientes, moléculas, proteínas, neurotransmisores, un montón de procesos químicos, básicamente químicos, para mantener la memoria del aquí y el ahora. Okay. Por lo tanto, en esas áreas de la memoria de ahora, hay un flujo más grande que la memoria de antaño. Porque la memoria de antaño no está sujeta a esos flujos de un montón de sustancias y de elementos del aquí y de ahora. Ahora, observa esto.
En este lugar del cerebro, en estas zonas del cerebro donde hay mucho flujo, probablemente es donde hay un atascamiento, un engrosamiento, un proceso debilitado de los conductos y los canales y las conexiones. Uh-huh. Y por lo tanto, como ahí está el flujo, ahí probablemente es donde hay más daño a nivel neurológico. O donde si hay algo de gravedad, ahí es donde más se manifiesta porque es lo más que está usando, ¿ok? Y por lo tanto, si hay inflamación, uh-huh, si hay cúmulos de desechos metabólicos, uh-huh, en ese punto, eso es lo que se llama la interferencia de nuestras memorias del presente. Uh-huh. Ahí es donde tiende a haber más daño. Porque es lo que más se está usando y porque por la razón de que hay más flujo de desechos metabólicos. Claro. Ahí. Uh-huh. Por lo cual viene lo que se llama la recurrencia de la aquí y la ahora, que a veces no me puedo acordar de hace lo que comí hace 5 minutos, sí, o lo que hice hace 5 minutos, pero hay un detalle. Cuando uno estructuralmente se ponía a buscar el cerebro, la memoria remota, cuando digo la memoria remota, me refiero a memoria de hace 40, 50, 60 años, no hay ese flujo. Allí no hay ese flujo. Por lo tanto, no hay tantos desechos metabólicos. Y si no hay tantos desechos metabólicos fluyendo en esa memoria, en las conexiones de hace 60 años, uh-huh, los científicos descubrieron que esa zona de conexiones de memoria remota está más libre en su flujo. Uh-huh. Por lo tanto, de ahí que tu papá probablemente no se acuerda lo que acaba de comer hace 5 minutos, uh-huh, porque está usando la memoria del aquí y el ahora, claro, por la cantidad de flujo, y eso ya hay un daño ahí tal vez. Pero los accesos a las conexiones, a la memoria remota, están libres. Uh-huh. Por lo cual se puede acordar de ese corito que cantaba hace 60 años atrás, que hace 60 años que no lo escuchaba, y te lo va a cantar porque está teniendo otro acceso en su cerebro a cantar ese evento de hace 60 años. Y ahí tú como familiar o cuidador sales y dices, pero ¿cómo es que no se acuerda de lo que le di hace 5 minutos, pero se acuerda de un corito que hace 60 años no escuchaba? ¿Tú sabes y que es el cerebro funcionando de esa manera. Tú sabes que González menciona en muchas ocasiones dentro del contexto espiritual que al Espíritu Santo no le da Alzheimer. Así que es interesante porque dentro de ese contexto, ¿verdad? Donde a nivel neurológico sabemos que las memorias de antaño, ¿verdad? Como dice el doctor, se preservan más. También dentro de un contexto espiritual sabemos que hay unos elementos que están ahí también, ¿verdad? Vivenciales en la vida de ese individuo que a nosotros nos puede parecer impresionante que tal vez unas destrezas más del aquí y el ahora no las tenga, pero ese corito que marcó su vida hace 40 o 50 años puede aflorar tan pronto se estimula, ¿verdad? El tiempo corre y yo creo que mezclamos aquí 3 temas. Me parece. Esto está bien bueno. Me parece. Pero qué bueno. Esto está buenísimo. En la línea de la memoria, ¿verdad? De escribir esa palabra en nuestra memoria y el efecto, ¿verdad? Que va teniendo. Y creo que quiero contestar eso que la doctora inició. Cuando no se escribe, no está, ahí entra Jerry con el comentario de que se le adjudica al Espíritu Santo, que vamos a dejar ese tema porque está bueno y está interesante. Se metió profundo el pastor Jerry. Bueno, podemos para el mes que viene a hablar de la obra dentro de nuestro cerebro del Espíritu Santo. Sí, eso está interesante. Wow. Y el aspecto del Alzheimer, pero cuando no se aprende o no da ese proceso de aprendizaje de la palabra, ¿qué ocurre? Porque ahí usted como que dejó entender que hay un efecto de Dios en nuestros pensamientos, sí, pero hay una toma de decisiones que tenemos que hacer nosotros en escribir esa palabra para que haga el efecto. Y si no está, ¿qué sucede? Ok. Espiritualmente hablando, hay como que un gap ahí. Déjame explicarle algo que sucede. Escuchen esto. Yo
yo hago memorias de todo. No, en mi cerebro lo va a hacer. Claro, mi cerebro lo va a hacer. Pero las memorias que más van a tener tendencia de conservación, mire la palabra que utilicé, la tendencia a la conservación, número 1 son las memorias de alto impacto, que son naturales. Todo aquello que tenga alto impacto y emociones. Y la otra renglón, y ahí es donde me encanta, todo aquello evento que tenga significado o sentido. Si usted vive un evento en que no le proporcionó significado o sentido, la experiencia, la tendencia es a olvidarlo con facilidad. Porque fue más de lo mismo. Okay. Y el cerebro trabaja en función de que si eso es más de lo mismo o es repetitivo, el cerebro dice, ¿para qué yo guardarla si eso es más de lo mismo? Por lo tanto, le vas a quitar el más de lo mismo, que es lo que no va a guardarse, si el evento tú le das significado y definición profunda. Pero eso se lo das tú, no se lo da tu cerebro. Por lo tanto, de ahí que una experiencia... Y ahí es que Dios viene obrando en ti cuando le das la fuerza. Porque si no tienes eso, puedes decir, yo soy una persona espiritual, pero no estás validando. Ahí pueden pasar un culto. Y si la persona no encontró en el culto, por lindo que fue, significado y sentido, aunque sea una palabra, una expresión que se dijo allí, no es por nada, el culto fue rutinario. Porque es más de lo mismo. Vamos a ser claros, no estoy manchando el culto. Por lo tanto, cuando tú vas al culto, tú vas atento a qué palabra poderosa te da Dios. Tú le das sentido, le das significado, le das valor, le das estima. Y lo que está implicado ahí, que tú lo agregaste, es lo que va a tener la tendencia de consolidarse. Y no solamente se consolida por el evento, sino que amarras otras memorias que estaban por ahí pululando, que todavía no encontrabas con qué atabas, y se unen unas a las otras. Y por lo tanto, tus memorias van a guardar el sentido pleno de Dios y el significado pleno de Dios. Y con la intención de que Dios se manifieste desde dentro de ti, desde la plataforma de esas memorias.